obesos, delgados. Muy bien, muy bien. Uno y otro ha repetido, una buena noticia. Siempre encuentro muchas caras conocidas. Ahora no es así, una que otra. Porque hay que tener una fijación en el lóbulo occipital. Deja entreabierto nomás. Deja entreabierto. ¿Por qué? ¿Tienes alguna obsesión? ¿Tienes alguna idea obsesiva? Quédate tranquilo, entra nomás. Ya en el momento en que ya estás haciendo eso, eres un obsesivo. Eres un obsesivo anancástico. Apúntalo si quieres para que veas en tu diccionario médico. Obsesivo anancástico. ¿Ok? Bueno, me alegro mucho de que hay muy poco del ciclo anterior, ¿no? Uno que otro, ¿no? Muy bien. La semiología neurológica la van a hacer en las prácticas en los hospitales y es la primera cuestión que traten de examinar con su jefe de práctica. Nosotros sabemos que hay una lagunita, y la lagunita es que no tenemos en todos los hospitales jefes de prácticas con ustedes neurólogos. Sin embargo, hay internistas que les gusta la neurología, ¿no? Y que por lo tanto, abre nomás, deja la puerta abierta. Ya, entren. Hay jefes de práctica que examinan muy bien, ¿no? Son médicos generales o endocrinólogos, ¿no? Pero examinan bien, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes por lo menos en estos 15 días sigan algún caso clínico, por lo menos uno o dos, ¿no? De lo que vamos ahora a hablar en las etiologías del sistema nervioso, o sea, de la neurología, ¿no? La semiología es básica para la clínica. El problema es que la clínica todavía van a llevarla, creo que como 2 ciclos después, y seguramente se van a aprender van a aprender a olvidarla la semiología neurológica, lo cual indica que los sábados, los domingos, que estén en los hospitales, como hicimos nosotros en San Fernando, ¿no? Que hasta ahora siguen haciendo lo mismo, ¿no? Busquen un caso neurológico y ahí en la sala saben todos, ¿no? Ya deja nomás, no importa, alguna cuestión. ¿Y esto se va a seguir apagando así espontáneamente? Los anatomistas creo que tienen esto para que no los entiendan. Bueno, muy bien. Entonces, conviene que hagan algún examen neurológico, ¿no? En algún paciente, ustedes van a tener que ser ese jefe de práctica. Bueno, segundo problema. Estuve en la mañana, cuando ustedes iban a dar el examen clínico, el examen de este capítulo, o sea, del capítulo anterior, y he dejado en la fotocopiadora todo lo necesario para ustedes en cuanto a fisiología, neurofisiología, semiología, pero fundamentalmente neurofisiología. He hablado con Paquita, que ustedes todos la conocen, en la biblioteca, ¿no? Para que tenga a disposición de ustedes libros de neuroanatomía hechos por mí, libros de semiología hechos por mí, antiguos y nuevos, antiguos de San Fernando. Nosotros con nuestra promoción, chao, pues, con nuestra promoción hicimos al final de la carrera, nos dio por hacer un libro de semiología neurológica, ¿no? Todos éramos estudiantes de San Fernando, pero muchos de ellos no les interesó la neurología, pero era una situación difícil hacer la semiología neurológica, ¿no? Ese es un manual que está arriba en la biblioteca, y cada capítulo de semiología tiene una base anatomofisiológica de ese tiempo, ¿no? Cuando ustedes estaban en el otro
otro mundo, ¿no? No habían nacido, por supuesto, ¿no? Entonces, revisen ese libro, y si necesitan más biblioteca, más libros en la biblioteca, veremos cómo les entregamos a ustedes, ¿no? Bueno, ¿qué más podríamos decir? El examen clínico, perdón, el examen de conocimiento de ustedes es al final ¿no? Y todo el examen está basado en las clases que yo doy, en los libros que están en relación con las clases y nada más, ¿no? No lean muchos libros porque van a tener un deterioro mental, ¿no? Sobre todo libros que no están al día. Por ejemplo, yo les he puesto, ya he puesto en la mañana, ¿no? Me escapé del Batizán, en donde dicto psiquiatría, les he dejado una parte, un capítulo de neurofisiología del último Gano, que es lo que me interesa, que tenga el último, ¿no? O sea, es 2008-2009, ¿no? Del Gano, ¿no? Así que ese capítulo de neurofisiología es el básico para que ustedes puedan entender semiología neurológica. La neuroanatomía ayuda un poco, pero ya con las famosas placas, ¿no? Tomografía, resonancia, ya es menos, ¿no? Salvo que algún día me escape yo a alguno de los hospitales y discuta con ustedes las placas, pero esto también es radiología, que es un proceso que ustedes van a aprender poquito a poco, ¿no? Muy bien, creo que no hay nada más, ¿no? Eso es todo lo que tienen que estudiar. En las clases de semiología de este capítulo cuento con la colaboración de ustedes. Y digo con la colaboración porque como yo no voy a los hospitales, cada uno de ustedes todos los años colabora siendo paciente, ¿no? Y entonces yo les hago el examen motor, sensitivo, coordinación, la entrevista y los nervios craneales, ¿no? Así que yo anticipadamente les agradezco por su colaboración, ¿no? Porque ustedes van a ser los pacientes, ¿no? Y además el que sale tiene la gran ventaja de que ya aprende a examinar porque le están examinando a él mismo, ¿no? O sea, tiene una ventaja, ¿no? Generalmente yo elijo en cada persona de ustedes para el examen cuando tienen he observado que tienen algún problema neurológico, ¿no? Eso ustedes no me lo pregunten, sino cómo es que yo doy, pero problema neurológico, pero no activo, ¿no? Sino puede ser genético, ¿no? Hay personas que tienen alguna tosis palpebral, otros tienen una mirada cruzada, ¿no? Muchas veces porque tienen miopía y no usan anteojos, ¿no? En fin, todo esto lo vamos a... o puede ser también totalmente normal, ¿no? Puede ser, ¿no? No hay ningún problema. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que hemos hablado? ¿Ninguno? ¿Lo has llevado el año pasado? ¿Ah? Ahora sí me he acordado de ti. Porque siempre estás con la foto y... ¿no? Es el nuevo, te lo he regalado nuevo. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, la semiología del sistema nervioso tiene una historia clínica. La historia clínica tiene a su vez factores de riesgo que se llaman en el antiguo pensamiento historia personal, antecedentes personales patológicos, ¿no? Estos son factores de riesgo, ¿no? En la práctica real, cuando ustedes tengan su consultorio, en una clínica o en algún sitio, esos antecedentes son los denominados factores de riesgo. Por ejemplo, un diabético. Muchos diabéticos no saben que son diabéticos, ese es un problema, ¿no? O no aceptan. Sí, mi tío, tengo un primo diabético, pero yo no soy diabético, ¿no?
le han hecho un dosaje de glucosa una sola vez, sin ninguna análisis postprandial, y por lo tanto no se puede saber si es diabetes tipo B o tipo 2, ¿no? No se puede saber, ¿no? No, mi hermano es diabético, pero yo no soy diabético. 80% que es diabético, ¿no? Entonces, así son los pacientes. Uno tiene que ayudarlos de tal manera de no creerles absolutamente en nada, excepto en la historia clínica. Ahí sí hay que creerles, ¿no? Los detalles de la historia clínica son importantes, ¿no? Así que estos factores de riesgo que lo vamos a analizar ya directamente con el modo de comienzo de la enfermedad actual. Ahí vamos a ver estos factores de riesgo, ¿no? Una parte de la historia personal, familiar, ¿no? Esto sobre todo es para psiquiatría, pero la neurología está muy cercana a la psiquiatría, pero la psiquiatría ha avanzado muchísimo más que la neurología. La neurología ha entrado en la medicina interna, pero la psiquiatría es lo que era antes de la neurología, porque se requieren circuitos bioquímicos, ¿no? Estructuras básicas en relación con la conducta, circuitos, etc. O sea que eso lo van a ver, o lo vamos a ver cuando ustedes estén en el último año, en el Valdizán, si escogen el Valdizán en donde yo enseño. Muy bien. Entonces, la enfermedad actual, como es básicamente el comienzo. El comienzo es fundamental. De acuerdo al comienzo tenemos las 7 miserables etiologías que tiene la neurología. No hay sino 7 etiologías. Fíjense qué capítulo fácil el que ustedes van a llevar, ¿no? 7. Nada más que 7, ¿no? Que nos ayudan. Muy bien, de estos hay 3 comienzos agudos, 3 etiologías, 2 etiologías, ¿no? Perdón, 2 etiologías tardíos o lentos, no agudos, lento, y luego pues una situación intermedia puesto acá, que son otras 2 etiologías, que pueden ser agudos o que pueden ser infecciosos. Punto. Esas son las 7 etiologías de la neurología. De tal manera que, fíjense ya desde ahora, que este es un capítulo realmente simple, ¿no? Lo hacen complicado, no sé quién va a dar los mismos alumnos que tienen el antecedente, quizás por la neuroanatomía. Poco necesitamos la neuroanatomía, pero lo poco lo vamos a presentar. Y la neurofisiología sí es muy importante ahora para la neurología, la semiología neurológica. Y por eso les he sacado fotocopia del último capítulo de Gannon de neurofisiología. Eso sí me interesa que lo estudien, porque no confío en sus antecedentes de neurofisiología, ¿no? No sé por qué lo digo, ¿no? Yo he enseñado neurofisiología hace años atrás y había que repetir, había como 3 grupos. Creo que ahora tienen un solo grupo de neurofisiología o 2 grupos. Uno, bueno, yo me repetía 3 veces, ¿no? La clase de neurofisiología. Muy bien, entonces, esta es la situación, ¿no? Factores de riesgo. Bueno, generalmente las personas, cuando uno realiza la historia clínica, tienen pues un antecedente de un familiar diabético. Es un factor de riesgo, ¿no? Tienen un factor de hipertensión arterial, un factor de riesgo importante. Ahí hay un comentario. Un alto porcentaje de pacientes con hipertensión arterial no saben que tienen hipertensión arterial, un grupo.
y otro grupo no acepta tener hipertensión arterial. Como consecuencia, se va a desarrollar a través de la hipertensión arterial un problema en etiología, uno de estos, que sería un comienzo agudo, es decir, van a desarrollar un stroke, ¿no? Un accidente cerebrovascular. En todo el mundo se habla de stroke, ¿no? Stroke, Platón, ¿ok? Muy bien. Entonces, los factores de riesgo del stroke tenemos que hacerlos acá, porque van a ver estos factores de riesgo. Estos factores de riesgo de stroke son hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca, dislipidemia y, bueno, tabaco. Estas 5 etiologías, que son básicas como factores de riesgo de stroke, se van estudiando cada 2 años en un grupo de neuroepidemiología. Esto es una cosa que quiero que aprendan, ¿no? Porque seguro sí, factores de riesgo son hipertensión arterial, diabetes. ¿Cómo saben? ¿Cómo repiten eso? Es un trabajo bien complicado, bien complicado. Este año iba a ir, pero no fui. Fui al Congreso de Psiquiatría, pero no pude ir al Congreso de Neurología. Voy a ir el año entrante. Y justamente creo que conectamos con un profesor de neurología en donde iba a ser el Congreso, en Nueva Orleans. Y yo tenía interés de conversar porque él es uno de los que maneja la neuroepidemiología. Y tenían varias reuniones. Fíjense cómo no se pone ningún pañuelo ni nada por el estilo, y tiran todas las partículas, ¿no? con los virus, ¿no? En fin. Entonces, este buen profesor, que algún día sería interesante tenerlo, tenía justo la reunión de neuroepidemiología en Nueva Orleans, junto al Congreso de Neurología. ¿Qué significa eso? Fueron expertos de diferentes partes de Estados Unidos, tal vez invitados de Europa o de América, o de Sudamérica, ¿no? Y era para reevaluar estos factores de riesgo. Entonces, cuando ustedes hablan de factores de riesgo, no es a la sazón o al azar, ¿no? Es todo un estudio minucioso, significativo, ¿no? Y por eso cuando recién les preguntan a ustedes, a ver qué factores de riesgo, dice el jefe de prácticos, y lo que se le ocurre a alguien de repente dice, la obesidad, doctor. Lamentablemente la obesidad es un factor de riesgo, es un factor psiquiátrico, ¿ok? Es un factor psiquiátrico la obesidad. No hay nada que hacer. Pero no es pues un factor de riesgo. No hay. El obeso a veces vive más que nosotros, más que los obesos, ¿no? Ahora, si el obeso desarrolla hipertensión arterial, ese es otro factor. Es un hipertenso, punto, ¿no? Pero los flacos también tienen hipertensión arterial. Yo recuerdo mucho cuando hice mi posgrado en Estados Unidos, había un cardiólogo famoso, que se me ha escapado en este momento de la mente, pero ya lo voy a recordar, ¿no? Está cerca del óvulo temporal. ¿Qué pasa? Él decía, el que tiene enfermedad, ¿quiénes son los que van a tener fácilmente enfermedad cardíaca o presión alta? Pero todo el mundo pensó en los gordos. No, dijo, están equivocados. Yo prefiero un gordo relajado
que un flaco tenso para la hipertensión arterial. Y es verdad. Es verdad. El gordo tiene otros problemas. Come bien, se relaja, duerme bien, ¿no? Pero el flaco está tenso. ¿Qué hay que hacer? Come la cosa. Mañana, ¿a qué hora? ¿No? Te va poniendo pues, límites, ¿no? Entonces, así que esa es la cuestión de la hipertensión arterial. Pero esta numeración de los factores de riesgo ha ido variando. Sí, la hipertensión arterial es siempre el factor número uno. Y es factor número uno porque muchísimas veces, el hipertenso no sabe que tiene hipertensión, como lo acabo de decir, o no lo acepta. Le toma la presión en un momento del día que su presión arterial es normal. Pero sin embargo, tiene familiares cercanos con hipertensión arterial. Comento, la hipertensión arterial tiene un factor genético, como la diabetes, igual. Entonces, si alguien tiene hipertensión, ahora, es cierto, a veces hay 4 hermanos en una familia de padres hipertensos que tienen que estar relajando. ¿Ah? Está con tensión cervical, ¿no? Tensión muscular cervical. Muy bien. Entonces, el problema de la hipertensión arterial es que es como le dicen, pues, el enemigo silencioso, ¿no? Y mucha gente, muchos pacientes no quieren aceptar que tienen hipertensión arterial, ¿no? Y ahí viene el problema, porque si no se le hace un mapeo de 24 horas de la hipertensión arterial, que es obligatorio hacerlo, ¿no? Puede ser pues, que la hipertensión arterial la tengan a partir de las 10 de la noche. ¿Quién va a estar tomando a las 10 de la noche la presión arterial? Hay hipertensos que tienen hipertensión cuando duermen. De repente comienzan a soñar en algo, comienzan a recordar todos los problemas que tienen. Pero bueno, puede no ser frecuente. Así que la hipertensión arterial sigue siendo el factor número uno de hipertensión arterial. Probablemente porque no se descubre o el paciente no acepta esa hipertensión arterial, a pesar de tener el factor genético. No, mi hermano, mi padre fueron los hipertensos, yo no. Falso. Diabetes y tabaco están discutiendo el segundo lugar. Sin embargo, todavía la diabetes está en el segundo lugar. Y está porque ahí también las personas no asumen ni quieren ser que son diabéticos. Y los médicos colaboran con esos pacientes. Lamentablemente, yo no meto la mano por nadie de los médicos mientras que no haya sido mis alumnos, ¿no? Y así todos se malogran después, ¿no? Entonces, la diabetes hay que hacerlo un dosaje en ayunas y una prueba postprandial después de que coman una buena cantidad de carbohidratos, ¿no? Dulces, ahí sí, es su última vez que comen dulce, harinas, tallarines, llénate, ¿no? Y vente a las 2 horas para ver cómo está tu glucosa. Si hay suficiente insulina en el páncreas, por supuesto, va a haber una glucosa normal, pero a veces no jala el páncreas. Y no jala porque es diabetes tipo B. Entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces sí, después ha tenido 120, no importa que tenga 120, no puede tener 120 nunca, así coma lo que coma. Entonces este es un problema que yo se lo doy para cuando sean médicos, ¿no? De que este es un problema bien complicado, ¿no?
Enfermedad cardiovascular. Bueno, hay gente joven que ha tenido un problema de válvulas, hay otra gente que ha sido hipertensa y que tiene una hipertrofia cardíaca, ¿no? En fin, puede haber una insuficiencia cardiológica o un trastorno del ritmo. Es otro problema que tiene mucha gente, ¿no? Y que ustedes, si ustedes ni siquiera ponen el pulso, toman el pulso, no saben que tiene un factor. Lo primero que uno hay que hacer es colocarle, a ver, porque ahí ya uno sabe si hay arritmia o alteración de ritmo. El que no lo puede saber inmediatamente ya tiene que quedarse una semana metido en el hospital tomando pulso. Los chinos son muy graciosos, ¿no? La medicina china siempre dicen, fui un médico chino. ¿Y qué hizo? Todo el tiempo estuvo tomándome el pulso. Para ellos eso es vital, en los chinos. Y es verdad, tienen razón los chinos, ¿no? La comida chifa en eso y él también, y esto también. La dislipidemia. Aquí hay dos variantes. Obviamente, no solamente puede estar el colesterol aumentado, sino las fracciones, que deben ser una alta y otra baja, del colesterol, el HDL y el LDL, tienen que estar exactamente en su sitio. La gente le llama el colesterol malo y el bueno. Una cosa muy gruesa. Ya va al consultorio. Doctor, yo tengo el colesterol bueno alto. Doctor, ya, como diciendo, ya no me fastidie, ¿no? Bueno, entonces esto es un problema, ¿no? Pero si tiene aumento de ciertas otras porciones de grasa, no es el problema de hipertensión ni tampoco el problema de proteínas, sino es un problema de carbohidratos, ¿no? Hay gente que tiene una dislipidemia porque come como 10 panes al día. Es una felicidad comer pan con lo que sea, o hasta solo el pan, ¿no? Aparte de que es bien difícil mantener el peso con 10 panes, ¿no? Porque cada pan tiene 86 calorías, ¿no? Si son 860 calorías. Cuando una persona que no tiene mayor actividad no puede pasar de 1000 calorías para no estar obeso. Eso lo tienen que tener de memoria. Ok, entonces la dislipidemia puede ser en relación con factores cardíacos o factores diabéticos. El tabaco ha bajado un poco, ¿no? Antes se fumaba mucho más, ¿no? Pero evidentemente es un factor de riesgo, ¿no? No solamente para la presión arterial, sino que en cierto modo facilita otros problemas, ¿no? Que son secundarios pero importantes, ¿no? No vayan a pensar que la marihuana está metida acá, ¿no? Porque como dicen, mucha gente dice, tabaco, la marihuana. No tiene nada que ver. La marihuana, hasta ahora tengo varios artículos revisados, publicados. Cuando quieren algún artículo que yo pueda conseguir, yo les consigo. Pero yo he trabajado sobre marihuana. Y bueno, no es que la defiendo, ¿no? Pero lo único que sirve de la marihuana en psiquiatría es para saber que esa persona tiene un trastorno de personalidad y que tal vez más adelante sea pues un bipolar, ¿no? Puede ser así, de esa manera. Muy bien, entonces estos son los factores de riesgo, ¿no? Que están dentro de la historia personal y familiar. Bueno, no estamos en psiquiatría, pero la historia familiar es fundamental en la historia del paciente en psiquiatría, ¿sí? Ahí se descubren muchísimas cosas importantes, pero en neurología no es así. Muy bien. Ok, vamos a analizar los diferentes etiologías y ya comenzaríamos con el examen clínico.
o sea, el examen neurológico, ¿no? Hay 7 etiologías en neurología. 3 son agudas, 2 son intermedias, pueden ser insidiosas o agudas, y 2 son definitivamente insidiosas. Punto. No hay más en la semiología neurológica. Si hay una, esta es la aguda, evidentemente accidente cerebrovascular, stroke. Ese es muy frecuente, ¿no? El otro factor de etiología aguda son los síndromes agudos que aparecen y desaparecen. Una crisis convulsiva es un síndrome agudo, ¿no? Viene la crisis, que la vamos a desarrollar en la clasificación de la crisis, ¿no? Y bueno, y pasa, ¿no? Cada edad, cada grupo etario tiene una etiología muy cercana de las causas de la crisis, ¿no? De 0 a 10 años, bueno, las crisis convulsivas, ese es el síndrome, no me hablen de epilepsia. El síndrome convulsivo es el síndrome. Bueno, la topografía o es difusa o es focal, pero porque este es el camino de todo lo que vamos a hacer en semiología, ¿no es cierto? Síndrome, topografía, ya ustedes van pensando siempre, etiología diferencial. Ya tienen el paciente, tienen que seguir este esquema, ¿no? Directamente, síndrome, topografía, ¿dónde está la lesión? Ahora vamos a ver. Etiología, pregúntame nomás. Topografía, ahora decimos, vamos a ver la topografía. ¿Quién habló? ¿Quién dijo? Habló. Dime nomás, alguien, una voz de mujer así. Dígame, con todo, pueden hablar, no hay ningún problema. Al contrario, de repente voy a tener que decir que aumento medio punto más en el examen, que es un montón, para el que hable. Ok, muy bien. Entonces, topografía y etiología. Entonces, el síndrome es un síndrome convulsivo, ¿no? Hay una clasificación, no, me he traído el maletín, lo tengo en el maletín. Hay una clasificación de crisis generalizadas o, el otro lado, el otro extremo, parciales o focales. No es sino todo tipo de crisis. Ya la semiología de la crisis. El síndrome es la crisis, no la etiología. Entonces, ustedes dicen, el paciente ha llegado anoche con un síndrome convulsivo, una crisis convulsiva, generalizada, ¿no? La topografía, ahí viene la neurofisiología. Pregúntenselo ustedes, a ver, si tienen una buena neurofisiología. ¿Dónde está la localización de una crisis convulsiva? ¿Alguien se atreve a decírmelo? De los 40 o 50 que están acá. Díganlo. El que quiera hable, no voy a decir nada, no lo voy a criticar absolutamente. ¿No? Yo escucho y dime nomás, tú que estás tan risueño, te agarran la nariz, no sé qué más te agarrarán más tarde, pero van agarrándote algo, ¿no? Pero si lo hacen un lado, tiene que ser por otro lado, ¿no? Es todo un pensamiento de observación, ¿no? Bueno, entonces, el síndrome es la crisis, y en la clasificación me van a apuntar aquí un número de secretario. Ya, tú vas a apuntar lo que yo te voy a decir para traer el día de mañana, ¿no? Clasificación de las crisis, conforme vayamos, si no me olvido, ¿no? Bien, entonces, la crisis es el síndrome. El síndrome puede ser una crisis local, focal,
o una crisis generalizada, o una crisis generalizada. ¿Qué pasa acá? Sonó, o crisis generalizada. Entonces, pero ese es el síndrome. La etiología es muy sencilla, ¿no? Puede ser genética o no genética. Punto, nada más, ¿no? El factor genético. Y si no es genético, hay que buscar pues, en la tomografía alguna patología que es de acuerdo a la edad. Eso lo vamos a desarrollar cuando hablemos de epilepsia, ¿no? O de las crisis convulsivas, ¿no? Síndrome, la topografía, bueno, la topografía de una crisis, pues, es en cualquier lado de la corteza, ¿no? Donde haya una alteración del, digamos, del umbral convulsivante, ¿no? Hay una alteración, y la etiología depende, como digo, puede ser una crisis que tenga un factor genético. Generalmente son entre 10 y 20 años el factor genético. Antes de los 10 es sintomático, o sea, tiene causa orgánica. Y después de los 20 también tiene causa orgánica, ¿no? Pero no peleemos por un añito, ¿no? Puede ser 8 años y puede ser también 22 años. Pero es más o menos la estadística de esa manera, ¿no? Muy bien. Etiología, lo acabo de decir, o es genética o es por alguna lesión, ¿no? En cuanto al modo de comienzo, ¿no? Estábamos acá en la enfermedad actual, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, sí. ¿Debajo de etiología qué dice? Topografía, etiología, diferencial, sí, diferencial, ¿ya ves? Ya saben más que yo, soy bueno. Síndrome, topografía, etiología diferencial. Eso es lo que tienen que hacer con cada paciente. Esto es parte de la clínica, pero ustedes ya están en clínica. Desde el momento en que están haciendo semiología, ya ustedes están en la clínica. Porque no puede haber clínica si no hay semiología. Así de fácil, el que no sabe semiología no sabe clínica. No hay nada que hacer. ¿Alguna? ¿Qué es el diferencial? Diagnóstico diferencial es esto, justamente el día. No, está bien, la pregunta está bien. Resulta que llega un paciente con una crisis convulsiva, ¿no? Entonces, está alrededor de 22, 23 años. Bueno, puede ser un factor genético, pero las etiologías en epilepsia de 0 a 10 años son por secuela de infecciones del sistema nervioso central, factores infecciosos, ¿no? La tuberculosis es uno de los factores, ¿no? Ya después de los 20 a 20 y tantos años son los traumatismos. Ahí tienen la televisión. Después de los 30, después de los 32, 35, tumor cerebral. Después de los 50 o 60 de edad, la crisis convulsiva. Pero pueden acompañar algún factor vascular o degenerativo, ¿no? O sea, un infarto, una hemorragia cerebral, una embolia, sobre todo la embolia cerebral es la que tiene más chance de crisis convulsiva, ¿no? O bien un problema de deterioro, ¿no? Deterioro bioquímico, ¿no? Una demencia. Algunos dementes sí pueden tener una crisis convulsiva en algún momento, ¿no? Demencia tipo Alzheimer, eso lo vamos a conversar en el momento oportuno. Así que no te preocupes, ¿ya? Todo lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Porque si no a cada rato vas a preguntar. Bueno, entonces, estos son los factores de riesgo, sobre todo del stroke. El stroke, la crisis convulsiva, los síndromes convulsivos, y aquí en el tercer lugar, dentro de esta etiología aguda, hay un problema que es muy poco frecuente,
que son las parálisis periódicas familiares. Esa sería la tercera etiología, pero es muy raro. Si alguien sabe la etiología de la parálisis periódica familiar en este momento, le aumento un punto en el examen. Se finí, pasó la misa de luz. Estas parálisis periódicas familiares, se trata de un paciente joven, 18, 20 años, no, más o menos la edad de ustedes, ¿no? Que están tranquilos, se acuestan bestial, y al día siguiente ya pues no pueden moverse. ¿Qué te pasa? No sé, no tienen ninguna alteración de conciencia, no puedo moverme. Esas son las parálisis periódicas familiares. Por eso es que le pregunté, la genética de ustedes, o sea, el conocimiento genético está bien bajetón, ¿no? Ese es un factor genético, ¿no? Porque toda la transmisión neural se hace sobre los electrolitos de la membrana, ¿no? Cloro, sodio, potasio. Y si esos electrolitos genéticamente están mal, alguno de ellos va a producir una parálisis. No va a haber la transmisión del impulso nervioso normal. Búsquenlo si quieren esta noche, lo que quieran, busquen su libro Parálisis periódica familiar. Ok. Bien, entonces, esto es todo lo que corresponde a la etiología aguda. Esas son las tres causas, ¿no? Stroke, síndromes convulsivos y estas parálisis periódicas que son realmente raras. Pero serán raras, pero de repente uno es el premiado que lo llaman para ver ese paciente, y si no saben, van a quedar muy mal. Hay un montón de médicos que no saben. Bueno, entonces vamos al otro extremo. O sea, el otro extremo es, ya no es aguda, es tardía, o sea, insidiosa. Insidiosa solamente hay dos etiologías en neurología: tumor cerebral y demencia. No hay otro. El tumor cerebral tiene dos edades, dos chances. Una es a los 40 años. Ese es el tumor original, ¿no? Que puede ser un meningioma original del mismo cerebro, pero puede ser a los 60 años. A los 60 ya hay metástasis. O sea, la edad es muy importante en semiología. El que no sabe las edades está perdido. Pero eso es semiología y clínica. Eso lo tienen que ir aprendiendo. Si no lo aprenden, mala suerte. Entonces, sí, la metástasis son a partir de los 60. ¿Cuáles son las metástasis al sistema nervioso más frecuentes? También tienen que saber en semiología de memoria. ¿Alguien sabe? Dime nomás, ¿no? Ustedes tienen el chance de hablar tonterías y sin nota en este momento. Ustedes díganlo. No va a pasar nada. Que alguien habló allá. No te oigo. No. Lo de próstata no va al cerebro, así que estate tranquilo por tu próstata. No. Pulmón. Son tres etiologías que dan metástasis. Pulmón, mama y piel. No hay más. Piel, melanoma. Tengo que gritar acá. ¿Qué va a hacer la piel? ¿Le va a hacer un sarpullido? Ya pues tiene que ponerse en forma. Sí, ya estamos, es el último capítulo de semiología, o hay otro después. Bueno,
endocrinología. La tabla de salvación. Bueno, muy bien. Entonces, estas son las tres etiologías agudas, y esas son las dos insidiosas, ¿no? Uno es tumor cerebral y la otra son degeneraciones o alteraciones genéticas, neurogenéticas, es más práctico, ¿no? Todo esto, este grupo de demencias son genéticas. El Alzheimer es genético, ¿no? Hay un deterioro por hipertensión arterial. La hipertensión arterial te puede dar una demencia cuando no ha sido bien tratada, ¿no? O sea que no todo es una cuestión tardía genética, ¿no? Pero las más frecuentes son esas. Ahora, ¿cuáles son las intermedias? A ver si alguien ahora que ya estamos calentando, ¿no? Intermedia, ¿cuáles serán las etiologías? A ver si a alguien se le ocurre algo. Fíjense que ya ustedes han llevado todas las emiologías, excepto dos, neuro y endocrinología. ¿Cuáles serán las dos intermedias? Una, que tienen que haber estudiado en anatomía patológica. Si no, al profesor, yo le voy a decir que no les ha enseñado bien, ¿no? Entonces, la anatomía patológica está... bueno, yo tengo láminas de anatomía patológica, pero más bien son para clínica, ¿no? Bueno, entonces, aquí intermedia una patología intermedia son las encefalopatías neurológicas, ¿no? Las encefalopatías son raras en los hospitales ahora, ¿no? Generalmente en los años anteriores en los hospitales generales habían alteraciones de conciencia en pacientes que tenían una diabetes, que tenían una alteración hepática o una alteración renal. Esto se llama encefalopatía. ¿Qué quiere decir encefalopatía? Porque ya les mencioné como etiología al medio, que puede ser aguda o insidiosa. Por eso lo hemos puesto al medio. Este tipo de desorden es un desorden del metabolismo cerebral. Este desorden del metabolismo cerebral es por un déficit o exceso de las sustancias que intervienen en el metabolismo cerebral. Un déficit de oxígeno obviamente va a producir una encefalopatía, una alteración de conciencia, ¿no? Un desorden hepático, un desorden renal, también por vías ya sea hipertensión arterial o alteración metabólica del hígado, bueno, puede producir un desorden en el metabolismo cerebral. O sea, las encefalopatías, que así se llaman encefalopatías cerebrales, la lesión no está en el cerebro, sino está fuera del cerebro, pero repercute alterando el metabolismo cerebral. ¿Está claro? Yo les hablo lo más claro posible, pero si todavía tienen duda, con toda confianza, ahora o nunca jamás. Bien, la otra etiología intermedia deberían de saberla ya. En anatomía patológica tienen que haberla. ¿Han hecho patología especial? ¿O todavía no han hecho? Estamos haciendo recién. ¿Están haciendo? Bueno, háganlo rápido, ¿no? Claro, porque esto lo necesitamos ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiología que falta acá? Fíjense, hemos puesto stroke, demencias,
epilepsia, y aquí falta una intermedia que puede ser aguda o insidiosa. Es el pan de cada día en neurología. No lo saben. La culpa la tiene, ya saben quién. ¿Ah? La meningoencefalitis. O sea, la meningoencefalitis, a la hora que estén en los hospitales, en ciertos momentos del año, pero sobre todo 2 de mayo, Carrión, donde yo hago la práctica de neurología, ¿no? Han disminuido la meningoencefalitis, pero a propósito del líquido cefalorraquídeo, nosotros tenemos que presentarles a ustedes las variantes del líquido cefalorraquídeo en las diferentes meningitis, ¿no? Entonces, la meningoencefalitis tuberculosa todavía sigue siendo frecuente, lamentablemente, ¿no? Es la primera causa, ¿no? La viral es posible, pero en ciertas épocas del año, ¿no? La más frecuente sigue siendo la tuberculosa, ¿no? Eso lo vamos a conversar cuando hagamos líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, las meningoencefalitis tienen pues 2 síndromes fundamentales dentro de la meningoencefalitis. Un síndrome de hipertensión intracraneal, que es el síndrome que nunca ustedes pueden olvidar en semiología neurológica. Es como si olvidaran su sexo. Les juro que sí, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? La meningoencefalitis es importante, ¿no? Bueno, la TB. Hay otros tipos de meningoencefalitis, pero que vienen por épocas, ¿no? Las virales, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, esa sería la cuestión intermedia. Generalmente las meningoencefalitis tuberculosas son insidiosas, pero las bacterianas, que no tuberculosas, las virales son agudas. Comienzan inmediatamente los síntomas del síndrome de la meningitis. Les adelanto desde ahora que la meningoencefalitis o meningitis tiene dos tipos de síndrome. ¿Podrían hablar en otra parte? Por favor. ¿Ok? Ahora, bien, entonces hay síndromes que son la tuberculosis, ¿no? O otros tipos de infección meningoencefálica, ¿no? A veces algunos viajeros traen virus, algunos viajeros de otras partes, ¿no? Y justamente lo reciben ustedes con un pisco sour o lo que sea, y ahí ya están contaminados, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los viajeros, ¿no? O sea, la medicina es importante en la vida, ¿no? Porque uno va cuidándose, ¿no? Ahora, la tuberculosis, que es insidiosa y no es aguda, bueno, pues nadie sabe quién no tiene tuberculosis. Yo no podría meter la mano al fuego por ninguno de ustedes. Les juro. La tuberculosis siempre es un riesgo. Miren, el que sigue trabajando en un hospital viendo pacientes, porque hay mucha gente que deja de ver pacientes, se pone en las clínicas, ¿no? Y ahí se olvidan de la medicina en las clínicas, más bien ¿no? Les interesa básicamente el dinero. No es nada malo el dinero, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Pero no es solamente el dinero, pues. Hay que trabajar en un hospital para no perder
los conocimientos que uno tiene, ¿no? Y entonces, muchos casos que tenemos terminan siendo tuberculosos. Este síndrome que por acá, a ver qué, nada, van tuberculosos, hasta ahora, ¿no? O sea, ahí sí hay que estar con ese viejo adagio, ¿no? Piensa mal y acertarás, ¿no? Como decían las viejas antes, ¿no? Así que, ¿no te decían así? No salga con fulano de tal, ¿no? Entonces, bueno, ok, entonces, esas son las etiologías en neurología. ¿Alguna pregunta, algún comentario para ir a otra cosa? No, ya está. Esto es fundamental. Y ahorita, esto es fundamental. Está bien, porque ustedes ya comienzan la práctica. Vean pacientes neurológicos, por favor. No estén con HO dándole vueltas en el hospital, ¿no? Porque eso no ayuda. Busquen pacientes, agarren del hombro al profesor de práctica, doctor, ahí tenemos un accidente vascular, ahí tenemos una meningoencefalitis. Ustedes tienen que ser activos, no pasivos, si quieren aprender. Si quieren aprender, porque el jefe de práctica, si no lo mueven, de repente va a la pizarrita y comienza a repetir otra clase teórica, ¿no? Aparte de lo que yo digo en la teoría, también hacen teoría en el hospital. Es un absurdo, pues. Yo he dado vueltas antes, me pidió una vez el doctor Guamán como decano, ¿no? Que diera la vuelta, así que tenía que dar la vuelta por los hospitales para que los jefes de práctica no hicieran clases teóricas. Cuando hacen clases teóricas es que no saben examinar. Esa es la verdad de las milanesas. Y ustedes tienen que obligarlos. Y si no, lo cambiamos, pues. Se cambian. Porque el jefe de práctica tiene que examinar con ustedes. Esa es la realidad. Si yo voy un día con ustedes, yo voy con mi maletín todo completo. Que ahorita no lo he traído, ya lo verán, ¿no? Ahí está todo lo necesario para examinar, ¿no? Hoy día era una cuestión de introducción, ¿no? Bien. La pregunta que iban a hacer, levantaron 3 la mano. Uno, dime. Usted está hablando sobre la meningoencefalitis, dijo que producía 2 síndromes. El síndrome de hipertensión endocranial, pero faltó otro síndrome, ¿verdad? ¿Y qué más? No dijo. Ah, ya. Ok. Uno es el síndrome de hipertensión y el otro es el síndrome meningio. Claro, es que era obvio, ¿no? Pero no importa, ¿no? El síndrome meningio y el síndrome de hipertensión intracraneal, ¿no? La tríada del síndrome de hipertensión intracraneal, ya que me estás incitando, ¿no? A esto. El síndrome de hipertensión intracraneal, cefalea, náuseas, vómitos, alteraciones visuales. Nunca pueden dejar de escapar un síndrome de hipertensión intracraneal. Se esconde, y si ustedes no lo descubren, son culpables de haber evadido un síndrome de hipertensión intracraneal, que es grave, es un error grave. Ok, por eso está bien, ¿no? Accedo a tu castellano, lo que es un poco difícil, pero en fin, ya lo he tomado en cuenta tus preguntas, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Porque allá, encantado, compañero. Las infecciones Compañero de parasitarias, clase, pues acá. ¿en dónde encajarían las infecciones parasitarias? Justamente en la infectología, en todo lo que es infeccioso al medio, ¿no? Todo lo que es al medio son meningoencefalitis, ¿no? ¿Y tú me has hablado de qué? Infecciones parasitarias, como cisticercosis, por ejemplo. Claro, la cisticercosis produce una meningoencefalitis. Lo que pasa es que todavía no he terminado de hacer anatomía patológica, ¿sí? La cisticercosis cerebral
da una meningoencefalitis porque en general no es